Hola, buenos días de nuevo. Vamos a continuar con el ejemplo de hacer un código QR con JavaScript e integrarlo en FileMaker. A modo de recordatorio, que ya lo hice en el vídeo anterior, acordaros que por un lado tenemos los navegadores web donde podemos ejecutar JavaScript y en FileMaker tenemos un navegador web propio. Las características que tiene este navegador web es que nos permite ejecutar funciones que vayan de JavaScript a FileMaker a través de FileMaker Perform Script y nos permite ejecutar a través de un guión una función que esté dentro del JavaScript. Y ambas funciones nos permiten traspasar valores tanto del navegador a FileMaker como de FileMaker al navegador a través de las funciones de JavaScript. Entonces vamos a pasar con el ejemplo. Igual que el ejemplo anterior, lo tengo dividido en tres partes. Tengo un código QR que vamos a ejecutarle ahora en un navegador web para ver qué funciona. Luego tengo un ejemplo código QR2 donde hago una primera integración. Lo que vamos a hacer es extraer el código QR y vamos a insertarlo en un contenedor de FileMaker. Y en el tercer código, que es ejemplo código QR3, tengo la integración completa. Es decir, tenemos el campo de la URL que vamos a pasarlo desde FileMaker a JavaScript, está en el navegador ejecutándose, y el propio JavaScript luego nos va a insertar el código QR en formato de imagen dentro del contenedor de FileMaker. Vamos a probar primero el ejemplo del código QR en un navegador para ver cómo funciona. Tengo aquí el código QR ejecutándose en un navegador y vamos a poner una web. Le damos al botón de ejecutar. Como habéis visto, dentro del código QR he puesto un campo para recibir y luego el botón que genera el código QR. Una vez que le he dado al botón, me ha generado el código QR y me lo ha impreso en pantalla. Una vez que funciona el JavaScript que he realizado, vamos a ejecutarlo dentro del navegador de FileMaker para comprobar que funciona correctamente. Vamos a ir hacemos una copia del código y nos vamos al FileMaker. Aquí tengo ya preparada. Vamos a introducir el código. Un segundín, que vamos a poner aquí el código, el color del texto lo vamos a poner en negro para que se vea. Lo tenía en blanco para ocultarlo, ahora lo ponemos en negro. Muy bien. Acordaros, vamos a recordar un poco lo que hice en el ejemplo anterior. Tenemos un visualizador web, luego he creado un campo del código Java. Este visualizador web está vinculado al campo donde voy a insertar todo el código Java, que es este de aquí, de tal forma que todo el código que meta en este campo lo va a ejecutar el visualizador. Tenemos que permitir la ejecución de JavaScript en guiones de FileMaker y la interacción del contenido web. Las barras del progreso no son necesarias, se pueden quitar. Y luego, muy importante, hay que poner nombre al visualizador, al objeto. Porque cuando ejecutamos los guiones, os recuerdo, cuando ejecutamos los guiones en FileMaker y queremos que se ejecute una función en un JavaScript, tenemos que decirle dónde está ese JavaScript. En este caso es el visualizador. Vale. He insertado el texto inicial, veo que se ejecuta correctamente en principio y vamos a hacer la comprobación. Y ejecutamos. Y ahí tenemos el código QR. Entonces, hemos hecho el JavaScript, hemos comprobado que funciona en un navegador y ahora nos metemos en FileMaker y comprobamos que funciona correctamente. Vamos a pasar al segundo código, que lo que vamos a hacer es que este código QR me lo inserte en el contenedor en el formato imagen. Nos vamos al código 2. Vale. Os he comentado todas las filas del código para que sepáis lo que hace cada una. Y en este caso el código es el mismo, pero vamos a hacer una variación. Que vamos a
a añadir un botón, una función, que lo que va a hacer, bueno, estoy utilizando la librería Canvas para el código QR. Lo que va a hacer es convertirnos este código en una imagen en Code 39 y nos lo va a pasar a nuestro contenedor. Vale. La imagen en base 64 tiene una cabecera y lo que le estamos diciendo aquí es que quite la cabecera, ¿vale? Porque FileMaker, cuando lo pasáis el Code 39, el base 64, perdón, a FileMaker, si la pasáis con la cabecera os va a salir una interrogación. Entonces lo que hay que hacer es quitar la cabecera para que funcione bien. Y luego va a llamar a una, bueno, perdón, aquí tengo el botón, este de JavaScript, y aquí va a hacer una llamada a guardar QR en base 64, es este, ¿vale? O sea, lo que va a pasar los datos, que es la imagen pasada a base 64 data quitando la cabecera, y va a ejecutar un guión que tengo preparado en FileMaker y que ahora os voy a enseñar. Como sabéis, lo que hace es una función que le pasamos como parámetro el nombre de guión que tiene que ejecutar en FileMaker y los datos. Vamos a ver cómo es este guión en FileMaker. Nos vamos a guiones, espacio de trabajo. Tenemos aquí y aquí tenemos guardar el QR. El nombre coincide con el que tenemos en el JavaScript. Entonces, igual que en el otro, lo primero que hace es tomar el dato, o sea, el parámetro, establecer una variable que lo que está haciendo es le ponemos un nombre, $QR, y una función que le estamos diciendo coge el parámetro que nos está pasando en esta función, es decir, coge el dato. Una vez que tenemos el dato, aquí hay una parte que es importante que sepáis, utilizamos, le decimos el destino donde tiene que ir, que es en este caso el campo contenedor QR que hemos creado, pero le decimos que es en base 64, que la variable, el dato que cogemos es este, que tiene que decodificarlo, y es muy importante que le pongamos nombre. En este caso lo estamos pasando en PNG y le vamos a poner un nombre estático, pero bueno, podríamos poner una variable. Podríamos abrir aquí un campo, meter el número de registro o poner el nombre que queramos. Y es muy importante que pongamos el nombre. Si no ponemos el nombre, no va a decodificar bien y no va a salir la imagen. Entonces, lo que hacemos es, cogemos el parámetro, le decimos a FileMaker que lo decodifique en base 64 de code, de codificación, le damos lo que tiene que decodificar y ponemos nombre al archivo. Muy importante. Si no ponemos el nombre del archivo, no funciona. Cerramos aquí. Bueno, guardamos todo, no he hecho ningún cambio. Salimos y vamos a ejecutarlo. Me voy al código 2, lo copio, voy a ir a FileMaker. En el campo que tengo para introducir el HTML y el JavaScript, lo pego. Ya me sale el botón que he creado, enviar a FileMaker. O sea, en principio lo que vamos a hacer es desde el propio JavaScript lo vamos a enviar a FileMaker. Para eso lo que hemos hecho es poner un botón de enviar a FileMaker y luego le hemos dicho que ejecute una acción, porque luego hay que introducirlo dentro del contenedor. Entonces eso lo vamos a hacer desde FileMaker. Le hemos dicho que ejecute un guión en FileMaker donde va a recoger el código hecho imagen ya en Code 64, lo va a decodificar y lo va a insertar. Vamos a ver si funciona. Vamos a generar el código, ahí le tenemos, y ahora le vamos a dar para que envíe a FileMaker. Aquí lo tenemos, en formato imagen. Hemos hecho ya la mitad de la integración. Lo que hemos hecho es que lo que nos ha hecho, digamos, el código que nos ha fabricado, que hemos fabricado en JavaScript, lo hemos pasado a FileMaker y lo hemos insertado.
Y la segunda parte y última de la integración sería que la URL, en vez de escribirla sobre JavaScript, la escribamos sobre FileMaker, le demos a enviar y nos haga toda la operación al mismo tiempo. Vamos al código 3. Lo tenemos aquí preparado, entonces tenemos lo que hicimos ya en el código 2, que es la función enviar a FileMaker. Lo que pasa es que ahora quiero que me la ejecute automáticamente. Entonces, la he puesto aquí para que la ejecute. Ya no voy a utilizar un botón. Quiero que me la haga todo el tiempo. Entonces, el botón de generar código QR, he hecho una modificación y he añadido el parámetro. ¿Vale? El parámetro, que es la URL que vamos a mandar desde FileMaker. Le he dicho que la constante URL de toda la ejecución del código es la URL de FileMaker que vamos a enviar desde FileMaker. Y al finalizar le he dicho ejecútame enviar FileMaker, que es este código de aquí. Para, si antes tenía dos botones, uno de hacer el código y otro de enviar, ahora cuando ejecute generar código, me va a ejecutar todas las funciones y me lo va a integrar. Vamos a ver. Vamos a FileMaker. Quitamos el código anterior, lo sustituimos por el nuevo y ya nos olvidamos de esta parte de aquí. Esto, una vez que esté concluido, podemos borrar toda la parte HTML e incluso los botones y dejarlo en blanco. Vengo aquí, coloco la URL, le doy a enviar. Vamos a quitar este código porque si no... Y ya me lo está ejecutando. A partir de aquí, lo que os dije, bueno, esto lo podéis limpiar. Este navegador lo podéis hacer pequeño, quitar las líneas para que no se vea. Es muy importante, ya os lo dije, tiene que estar según accedemos a la pantalla, el navegador tiene que estar ahí. Si esto es más largo y lo ponemos más abajo, no va a funcionar. Es decir, el navegador se carga cuando es objetivo de la pantalla. Si está abajo y la primera, según vamos a la pantalla, no lo ve, no va a cargar, no va a funcionar el visualizador web, ¿vale? Y tampoco podemos taparlo ni nada, tiene que estar así en la presentación. Y ya tendríamos hecha la integración. A partir de aquí podemos meter cualquier tipo de caracteres que nos va a hacer un código QR.